Hola a todos. Hoy es lunes, 27 de abril de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Hackbode. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me alegra estar otra vez en vuestro canal. Gracias. Voy a empezar por lo que está ocurriendo con el caso de la guerra entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní estuvo en Islamabad, luego en Mascate, y hoy está en Rusia, en San Petersburgo, para reunirse con Vladimir Putin. Pero lo que ha pasado en Islamabad es, de alguna forma, interesante. Fue a Islamabad y entregó una especie de documento que debía enviarse a Estados Unidos. Después, tras su paso por Moscú, volvió a Islamabad y lo actualizó. No sé qué ha ocurrido durante el tiempo que estuvo en Moscú, pero regresó y lo modificó. La propuesta iraní, que es básicamente de lo que se está hablando, no muestra ningún indicio de conversaciones ni de ningún tipo de negociación sobre el programa nuclear iraní. Todo gira en torno al estrecho de Hormuz y a cómo pueden reabrirlo. Y eso es algo nuevo en las negociaciones, porque si recuerdas, antes de que empezara esta guerra, no había ningún problema con el estrecho de Hormuz. Ahora mismo es la base, el pilar de las negociaciones. E Irán está intentando, de alguna manera, plantearlo, de forma que sea aceptable para poder participar. ¿Cómo lo ves tú, teniendo en cuenta cómo se está moviendo Estados Unidos y que está enviando mucho material? Anoche lo vimos. Están mandando muchas armas, mucho personal a Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. No sé qué pasa por su cabeza, si están pensando en una nueva operación contra Irán, y cuál sería el objetivo de esa operación. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? Bueno, antes que nada, tenemos que entender, quiero decir, todo eso tiene bastante sentido. No sabemos exactamente de qué se habló en Islamabad. En Islamabad lo sabemos un poco mejor, y en Omán no conocemos todos los detalles. Y por supuesto, todavía no sabemos los detalles sobre lo que se discutirá en Rusia. Pero recordemos lo que Araghchi escribió en su tweet justo antes de salir de gira. Dijo que quería mantener cierta coordinación y diálogo con sus vecinos. Primero, los tres países son evidentemente vecinos de Irán. Ese es el primer punto. El segundo es que en su tweet mencionó las relaciones bilaterales. Así que se trata de cuestiones bilaterales. Y como en cualquier país, también existe lo que se llama la diplomacia multilateral. Es lo que se hace cuando se participa en foros internacionales, como la ONU, la Unión Europea o cualquier otro. Esa es la diplomacia multilateral. Y luego está la diplomacia bilateral. Y eso es exactamente lo que haces cuando gestionas tu relación con tus vecinos. Así de simple. Ese es el primer punto. Ahora bien, ¿por qué en este momento y por qué con estos tres países? Porque obviamente hay otros vecinos. En primer lugar, Pakistán es el mediador en las conversaciones que se estaban llevando a cabo a principios de abril entre Irán y Estados Unidos. Y con el apoyo de China, Pakistán estaba, de hecho, ejerciendo una especie de función de mediación entre ambos. Y por lo que he visto, aunque insisto, no estoy del todo seguro, no he visto declaraciones oficiales, la información que he recibido sobre las conversaciones que mantuvieron Irán o Araghchi y el liderazgo de Pakistán indica que se trataba de debates relacionados con la labor de mediación de Pakistán. En esencia, lo que Irán le dijo a Pakistán fue que precisara y diera detalles sobre su posición respecto a la relación con Estados Unidos. Quizás se trate de marcar algunas líneas rojas o cosas por el estilo. ¿Qué están dispuestos a aceptar? ¿Qué no? ¿Y hasta qué punto pueden negociar en ciertos aspectos? Recuerda que para Irán, toda la discusión se basa en el plan de 10 puntos, o mejor dicho, en las 10 condiciones que Irán ha establecido. Y claro, si lees esos 10 puntos, verás que hay algunos que Irán no está dispuesto a discutir. Solo aceptarán esas condiciones tal como están.
pero probablemente hay unos pocos puntos en los que sí exista cierto margen para la negociación. Y eso es probablemente lo que Irán habló con los pakistaníes. Justo después de eso, Araghchi fue a Omán, y tiene mucho sentido, porque con la guerra, el estrecho de Hormuz ha ganado una importancia estratégica evidente. Quiero decir, siempre la ha tenido, pero hoy se utiliza como un punto de presión sobre la economía internacional y, por cierto, también sobre la economía estadounidense por parte de Irán. Ahora bien, Irán no es el único propietario del estrecho de Hormuz. El segundo, entre comillas, propietario es Omán. Y recordemos que Omán fue el mediador en las conversaciones que se celebraron entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero, justo antes de la guerra. Quiero decir, esas fueron las conversaciones en Ginebra, y Omán estaba negociando. La discusión y la declaración del ministro de Asuntos Exteriores omaní han confirmado, por cierto, la buena voluntad de Irán, y también han dejado claro que no había motivo ni justificación para que israelíes y estadounidenses atacaran a Irán. Así que, en resumen, la relación entre Irán y Omán sigue siendo muy buena. Y probablemente lo que Araghchi fue a tratar con su homólogo omaní fue cómo gestionar la crisis, porque evidentemente hay una gestión en marcha. Ahora vemos que a pesar de que Estados Unidos intenta bloquear el estrecho de Hormuz, la posición iraní no es un bloqueo total, sino más bien un sistema de filtrado, por así decirlo, en el que permiten la entrada a algunos países y a ciertos tipos de barcos. Quiero decir, obviamente van a excluir cualquier barco militar o de la Marina de Estados Unidos y cosas por el estilo, y así sucesivamente. Lo que los iraníes quieren hacer es establecer una especie de filtrado, sobre todo durante esta crisis en particular. Y probablemente ese sea el tema de estas conversaciones. ¿Y por qué volvió a Islamabad? Pues lo más probable es que como resultado de la conversación con Omán, llegaran, digamos, a una visión común sobre ciertos aspectos de la gestión del estrecho de Hormuz, que podría servirles en futuras negociaciones con los estadounidenses. Y por supuesto, la razón por la que los estadounidenses, especialmente Donald Trump, están tan empeñados en mantener una conversación es precisamente por el estrecho de Hormuz. Porque ese es el poder de presión que tiene Irán sobre Estados Unidos y en general sobre las economías del mundo occidental. Así que de hecho, tiene mucho sentido que Araghchi hiciera esa parada después de Omán para ir rápidamente a Islamabad y luego dirigirse a Moscú. Es evidente que había algunos temas que ya se habían tratado con Omán. Creo que estamos en una fase muy básica y muy convencional de la diplomacia, en la que uno va, habla con sus socios y ajusta sus mensajes. No es como Estados Unidos que dice, esto es lo que queremos que hagas, y si no lo haces, te atacamos. Lo que estamos viendo aquí, entre Araghchi y sus otros interlocutores, es, sencillamente, la forma normal de practicar la diplomacia en una situación de crisis. Así que para mí, no hay absolutamente nada fuera de lo común en eso. Creo que tendemos a olvidar que la diplomacia consiste en hablar entre nosotros. No se trata de imponer cosas. Pero ahora en Occidente, y obviamente con Donald Trump, vemos exactamente la misma tendencia en la Unión Europea. Ya no se usa la diplomacia para limar asperezas o facilitar una solución entre distintos socios, entre interlocutores, quiero decir. No se hace eso. Lo que se hace es imponer una visión, y lo que se intenta es una diplomacia basada en la presión o alcanzar la paz a través de la presión. Exactamente eso. La Unión Europea está aplicando el mismo tipo de diplomacia que practica Donald Trump, solo que usan herramientas distintas, porque no tienen todas las que tiene Estados Unidos. Y ya está. Coronel, en cuanto a las armas que Estados Unidos está enviando a la región,
No entiendo cómo pueden volver a la posición que tenían antes de que empezara esta guerra. Da igual cuántas armas o cuánta munición manden, es casi imposible recuperar lo que Estados Unidos tenía antes del inicio del conflicto, en términos de radares y de todo el equipo que había en sus bases en países como Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Pero la otra posibilidad sería, ya sabe, un ataque a Irán. No tengo claro cuáles serían los objetivos de eso, ni qué tan exitoso podría ser para Estados Unidos en este momento. ¿Ves algún tipo de, no sé, cuando miras lo que está haciendo Estados Unidos, qué te viene a la cabeza? ¿Qué significa este tipo de despliegue? Ahora mismo hay 3 portaaviones. Teníamos 2 cuando empezó esta guerra, si recuerdas. Y el Gerald Ford no estaba muy metido en el conflicto, ya sabes, porque tuvieron problemas, hubo sabotajes internos, lo que pasó después. Y ahora ves 3 portaaviones en la región, y parece que uno de ellos se va a encargar de Yemen, y los otros 2 estarían dirigidos contra Irán. ¿Cómo interpretas tú? Bueno, para empezar, estamos siendo testigos de algo que más o menos ya habíamos visto antes. Es un poco diferente, sí, pero la filosofía general es la misma. Lo estamos viendo en Ucrania y también aquí, en Oriente Medio. Occidente no entiende la guerra de otra forma que no sea como un equilibrio de fuerzas. Siempre se trata de cuántos tanques tienes, cuántas armas, cuántos recursos de este tipo o de aquel. Y se ve claramente que a los occidentales les cuesta mucho entender la guerra de una manera distinta a como la entendían en la Primera Guerra Mundial. Básicamente, piensan que quien tenga más cañones, más tanques y más, digamos, bla bla bla, será quien gane. No hay conciencia de que la guerra es una combinación de acción militar y también de acción diplomática. Y eso precisamente es lo que estamos viendo en Ucrania. Occidente siempre ha tenido esa forma de pensar. Los occidentales, los europeos, igual que los estadounidenses, siguen entendiendo la guerra como en la Primera Guerra Mundial. Nada más. Es decir, estás completamente separado de tu enemigo. Solo intentas llevar la mayor cantidad posible de armamento y fuego contra él. Y ya está. El problema aquí, y de nuevo, se podría decir que hay una ligera variación en el caso de Irán, porque Trump intenta, como dijimos antes, integrar una especie de... Bueno, no es una diplomacia real. Es una diplomacia basada en la presión, que en el fondo sigue dentro del mismo marco que el militar. Si no aceptas mis condiciones, te destruyo. Así que en realidad es una variación de ese complejo de la Primera Guerra Mundial que tenemos en Occidente. Así que ahí es donde estamos. Además, entendemos que ahora estamos en una fase en la que Estados Unidos e Israel han aprovechado claramente el alto el fuego para reabastecer su armamento, rearmarse en cierta medida y llevar nuevo equipo al terreno. Has mencionado esos portaaviones y todo eso. Ahora bien, el problema es que con un despliegue de fuerza así, corremos el riesgo de entrar en un conflicto aún más duro que el que tuvimos en marzo, e incluso en algo que podría desencadenar una guerra regional, literalmente, si no algo peor. Porque Estados Unidos tiene tantas ganas de conseguir algo que parezca una victoria, que da la impresión de que están dispuestos a poner todo lo que puedan para lograr ese tipo de victoria. De nuevo, creo que aunque destruyeran todo Irán, no serían capaces de lograr una victoria. Eso es un hecho. Pero hacia ahí es donde nos dirigimos. Ahora, los estadounidenses lo entienden. Probablemente no Donald Trump, pero sí el Pentágono. Y eso también se refleja en las distintas personas que han sido destituidas recientemente en el Pentágono, esos generales, el secretario de la Marina y todo eso. Eso indica que probablemente hay muchas opiniones divergentes dentro del Pentágono sobre la estrategia hacia Irán. Y eso significa que lo que estamos viendo hoy puede hacer que algunas personas tomen conciencia del riesgo que se cierne sobre nosotros.
Y puede que, como resultado, Trump, como ha hecho muchas veces, amenace con desatar el fuego del infierno sobre Irán. Pero al final se contendrá. Encontrará la manera de hacerlo, porque sabe que eso podría llevar a una catástrofe, justo lo que dijo que evitaría durante la campaña presidencial. Así que podríamos estar ante una situación, y de nuevo, es muy difícil saber exactamente qué veremos, en la que una de las opciones sea que Trump siga pensando que puede asustar a los iraníes para conseguir lo que quiere, una capitulación en cierta medida de Irán bajo las condiciones de Estados Unidos. Punto. Lo que pasará, no lo sabemos, porque estoy seguro de que los iraníes se negarán. No van a entrar en ese juego. Y sabemos que los iraníes, y ellos mismos lo han dicho, hasta ahora siempre han hecho exactamente lo que habían dicho antes. Así que no hay ningún indicio de que Irán esté faroleando de ninguna manera. Estados Unidos ha faroleado muchas veces, y no solo en el caso de Irán. Lo hizo con Palestina, lo hizo con Ucrania o con Rusia, lo hizo con los aranceles, lo hizo con Venezuela, lo hizo con Groenlandia. Es decir, que el faroleo y las amenazas de usar una fuerza ilimitada para conseguir un resultado forman parte de la política habitual de Donald Trump. Ahora, puede que funcione cuando hablamos de los occidentales o digamos de la cultura europea y cosas así, pero no estoy seguro de que funcione en Irán. Y por eso, ahí tenemos un factor desconocido. Han intentado, sin duda, ejercer mucha presión sobre Irán mediante su presencia, el despliegue de fuerzas y la demostración de poder. Pero si eso no les permite obtener ningún resultado, entonces, claro, ahí es donde tenemos... Bueno, estamos un poco, quiero decir, viendo cómo Trump toma decisiones, puede pasar cualquier cosa. Y esa es la situación peligrosa en la que estamos. Si tuviéramos gente racional en Occidente, quiero decir, si miras a Irán, igual que a Rusia, por cierto, e incluso a los palestinos, a Hamas, e incluso a Hezbollah, ves que hay una lógica muy fuerte en su comportamiento. Tienen estrategias claras, tienen objetivos claramente definidos y actúan en consecuencia. Por eso en realidad se puede anticipar, quizá no siempre prever con exactitud, pero sí ver hasta dónde están dispuestos a llegar, porque lo dicen. Esos liderazgos son en esencia racionales. Puede que no sigan exactamente la misma lógica que nosotros, pero son racionales. Si los entiendes, puedes anticipar lo que harán, quizá no a nivel táctico, pero sí a nivel estratégico. El problema está en Occidente. Tenemos un liderazgo que, y eso es evidente con Donald Trump, quizás sea un poco menos evidente en Europa, pero en el fondo es lo mismo. Tenemos un liderazgo que no funciona según un proceso racional. Y si puedo hacer una comparación, aunque científicamente algunos puedan decir que no es muy sólida, los iraníes, los rusos, los palestinos y Hezbollah tienen un enfoque del conflicto más propio del hemisferio izquierdo del cerebro. Analizan, racionalizan el conflicto, hacen su evaluación y establecen una estrategia. En cambio, los europeos y Estados Unidos tienen un enfoque más del hemisferio derecho. Es mucho más intuitivo, se basa en las emociones más que en la razón. Casi no hay un enfoque científico del conflicto. Ni siquiera intentan entender la estrategia de su adversario. Simplemente actúan como les parece, como un niño. Normalmente se asocia el enfoque del hemisferio derecho con las mujeres y el del hemisferio izquierdo con los hombres, aunque no hay absolutamente ninguna prueba científica de eso. Pero sirve para dar una idea general de lo que quiero decir. Y de nuevo, no estoy haciendo aquí una afirmación científica, solo digo que es una forma de explicar o de resaltar la diferencia en el enfoque intelectual del conflicto. Y eso es exactamente lo que tenemos. En Occidente, y con Donald Trump, tenemos un enfoque más guiado por la intuición. Él lo siente así. Es como cuando esos diplomáticos europeos o el ministro francés de Asuntos Exteriores dicen, bueno,
Tenemos que evitar que Irán tenga la bomba nuclear. Aunque las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de otros países han afirmado que Irán no está trabajando en una bomba, Irán ha dejado muy claro que no quiere tener una bomba nuclear. Tiene el estrecho de Hormuz para eso. No necesita una bomba nuclear. Pero aún así, seguimos insistiendo en esa idea. Y eso también explica por qué, cuando hablamos de los objetivos que queremos alcanzar, cambian de un día para otro, porque no sabemos por qué estamos luchando. Y precisamente por eso los estadounidenses no podrán ganar, porque ni siquiera saben por qué están luchando. Ese es el problema. En el fondo, hay una enorme similitud entre lo que estamos viendo a nivel estratégico, no a nivel táctico. Hay distintos temas, claro, pero operativamente, a nivel estratégico, hay muchas similitudes entre lo que vemos con Irán y lo que vemos en Ucrania, y también entre Ucrania y Rusia. Y de nuevo se repite el mismo enfoque, ese enfoque casi científico de la guerra. Los iraníes, como han demostrado, tienen una forma de actuar extremadamente fría. No intentan convertir la guerra en algo emocional. Todo está calculado de manera muy precisa y racional. Recordemos cuando vimos la llamada decapitación, a finales de febrero o principios de marzo, cuando los israelíes, usando su táctica habitual, porque siempre eliminan a los líderes, actuaron de la misma manera. They always kill the heads. And by the way, it's also interesting to see in relation. Y por cierto, también es interesante ver, en relación con la negociación, que quizá recuerdes que Donald Trump, el sábado, canceló la misión de Jared Kushner y Steve Witkoff. Comentó en la prensa, bueno, nosotros tenemos todas las cartas, ellos no tienen ninguna. Y además de eso, no sé con quién deberíamos hablar en Irak. Y eso también es muy interesante porque eliminaron al liderazgo y ahora no saben con quién pueden hablar. Y ese es exactamente el problema cuando hablamos de estrategia. Y también por eso vemos que los ucranianos intentaron matar a Vladimir Putin. Los israelíes intentaron matar al jefe de Hezbollah, a los de Hamas y así sucesivamente. Pero los iraníes, los palestinos o Hezbollah no han intentado hacer lo mismo, porque entienden que cuando empiezas a analizar la situación de forma estratégica, tienes que comprender cómo piensa tu enemigo. Y da igual si esa persona es buena o mala, en el momento en que entiendes su forma de pensar, la manera en que diseña su estrategia, ahí tienes una debilidad. Y eso es exactamente lo que hemos visto en Ucrania, por ejemplo. El problema es que cuando no eres capaz de evaluar a tu enemigo, esa es la debilidad de los ucranianos. Los rusos conocen a los ucranianos mucho mejor de lo que los ucranianos entienden a los rusos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Los iraníes entienden a los estadounidenses mucho mejor de lo que los estadounidenses los entienden a ellos. Y esa es la ventaja. Ahora bien, para lograr un éxito estratégico, tienes que entender a tu enemigo. Si quieres superarlo, tienes que comprenderlo. Tienes que entender cómo piensa y todo eso. Cuando matas al jefe, al guía supremo o a quien sea, cuando eliminas a los generales y demás, no sabes cómo van a reaccionar. Creas incertidumbre entre tus propias fuerzas. Haces que sea más difícil evaluar al enemigo. Haces que sea más complicado acercarte y entender su estrategia. Y también complicas ajustar tu propia estrategia a algo que no comprendes. Por eso, matar al líder o esos llamados ataques de decapitación son errores estratégicos. Y si tú, nos estamos saliendo un poco del tema, pero lo he estudiado bastante a fondo. Cuando me preparaba como experto en seguridad internacional, analizamos en detalle las estrategias nucleares que existían al final de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia. Es muy interesante ver que en esas estrategias nucleares, ambos bandos, los soviéticos por un lado y los estadounidenses por el otro, intentaban evitar destruir el liderazgo del enemigo.
Por eso, en el Tratado ABM, por ejemplo, las dos partes principales, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, solo podían proteger la capital con misiles antibalísticos. Solo se les permitía proteger la capital, porque la idea era que había que proteger al liderazgo. Because the idea was you need to protect the leadership, because if you don't protect the leadership, how can you then talk? Porque si no proteges al liderazgo, ¿cómo puedes luego hablar de paz? Y si eliminas al liderazgo, entonces no hay absolutamente ninguna posibilidad de negociación. Así fue como surgieron las diferentes estrategias nucleares en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Esas estrategias fueron evolucionando con el tiempo, pero tenían un punto en común. Había que preservar el liderazgo del enemigo. Hoy, por suerte, estamos lejos de un conflicto nuclear, pero el principio sigue siendo el mismo. Cuando inicias una guerra, si puedes hacerlo, y la condición previa, por supuesto, es que seas capaz de comprender al liderazgo enemigo, debes entender cómo piensa, cómo actúa, cómo librará la guerra, cómo la concibe y todo ese tipo de cosas. Pero si eliminas al liderazgo, te quedas sin poder. Y eso es exactamente lo que dijo Donald Trump el sábado. That's exactly what Donald Trump said on Saturday. He said, well, anyway, we don't know to whom we can talk. Dijo, bueno, en fin, no sabemos con quién podemos hablar en Irán. Y eso demuestra la ausencia total de una estrategia racional a la hora de abordar el problema iraní. Y de nuevo, Donald Trump es un buen ejemplo, pero pasa exactamente lo mismo en Europa. Ni siquiera intentan entender, digamos, a Vladimir Putin en lo que respecta a Ucrania, porque piensan que empezar a comprender a Putin ya es una especie de traición, porque claro, eso significaría aceptar lo que hace. Pero no es eso. Por eso existen los analistas estratégicos de inteligencia, como lo fui yo, por cierto, porque hay que entender cómo piensan las dos partes. Esa es la debilidad de Occidente. Es una debilidad de Europa frente a Rusia. Es una debilidad de Estados Unidos en Irán. Y es una debilidad de Israel frente a los palestinos y frente a Hezbollah. No son capaces de entender al enemigo. They are not able to understand the enemy. And you see that those wars. Y ves que esas guerras, y hablo de las 4 guerras, sí, podemos decir que en Israel, aunque se divida en 2 o se considere una sola, hay 2 guerras distintas, una contra los palestinos y otra contra Hezbollah. Yo las considero 2 guerras diferentes. Pero, en cualquier caso, las guerras contra Irán, los palestinos, Hezbollah y Ucrania se libran a un nivel táctico. Son guerras dirigidas por tácticos. Y cuando hablamos de esos conflictos, siempre escuchamos cosas como un tanque fue destruido aquí, un dron se usó allí. Es decir, estamos en una especie de microgestión de la guerra. Y nunca se ve. Y cuando se habla de Ucrania, nadie habla de la estrategia de Ucrania. Hay una estrategia rusa, sí, pero ¿cuál es la estrategia de Ucrania? Solo se habla de los éxitos, de la destrucción y de todas las matanzas que comete Israel. Pero, ¿cuál es la estrategia de Israel? En realidad, no lo sabemos. En cambio, sí entendemos la estrategia de Hezbollah, porque está claramente expresada. Con Israel podemos hacer algunas deducciones sobre lo que quieren conseguir, pero ese es otro tema. Y ahí está la debilidad de Occidente en general. Tendemos a ser tácticos. Como dijo Sun Tzu hace 2500 años, la táctica sin estrategia es solo ruido antes de la derrota. Y eso es exactamente lo que tenemos. Los iraníes son estrategas, los rusos nestratinos son estrategas, Hezbollah son estrategas, los demás son tácticos. Por eso fracasarán. Y por eso fracasan. Provocan mucha destrucción, causan muchas muertes, y para Occidente eso se considera un éxito. Porque de nuevo, como no hay unos objetivos definidos, el número de personas que matas, y seguimos con esta idea del equilibrio de fuerzas, parece que si matas a más, estás ganando más. Pero no funciona así. Y para ilustrarlo, podemos ver lo que pasó en Gaza. La cantidad de civiles muertos es enorme, pero Israel, aun habiendo perdido muchos menos civiles e incluso muchos menos militares que los palestinos, perdió igualmente. Así que esta es una forma bastante cuantitativa de entender la guerra que tenemos en Occidente. Un enfoque cuantitativo y táctico
que solo lleva a la derrota, porque el liderazgo occidental, y de nuevo el ejemplo es Donald Trump, libra guerras sin objetivos claros. En el fondo, no saben lo que están haciendo. without any clear objectives. They don't know what they are doing, essentially. Con esta guerra entre Irán y Estados Unidos, hay algunos estados que forman parte del conflicto, pero diría que no están tan implicados. Me refiero básicamente a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero antes de entrar en lo que pasa con el CCG y con esos países, ¿cómo ves la situación entre Israel y Líbano? Israel está intentando ocupar la parte sur del Líbano. Líbano ha dicho que si ese es el plan, nadie va a volver a la parte norte de Israel. Y eso es justo lo que está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos. La lucha sigue. Ayer Benjamín Netanyahu decía algo así como, vamos allá, abramos la guerra y les vamos a golpear como nunca antes han visto. Pero eso no lo hemos visto pasar. Lo que vemos es que ambos bandos siguen combatiendo. Hay una especie de guerra de desgaste sobre el terreno. Israel está intentando hacer todo lo posible para enviar sus fuerzas al sur del Líbano y protegerlas. Sabemos cómo Hezbollah les está atacando, matando a sus civiles. Mujahideen es extinguido sobre el norte de Israel. ¿Mi interpretación de eso? Bueno, ante todo, hay que entender que para Israel, toda la parte sur del Líbano, es decir, desde la frontera israelí hasta el río Litani, se considera esencialmente judía, o israelí, si se prefiere. Digo judía porque hay muchos comentaristas, sobre todo religiosos, en Israel, que afirman que el territorio concedido a los judíos incluía también la zona hasta el río Litani. Ahora bien, yo no soy teólogo y no puedo juzgar eso. En mi opinión, la Biblia no es un documento de propiedad, así que no tiene nada que ver con este asunto. Esa es mi postura. Tenemos unas fronteras que se definieron tras el colapso del Imperio Otomano, en la década de 1920. Existía una frontera entre el Líbano y Palestina, como se llamaba entonces durante el mandato británico. Y esa línea se trazó, creo que fue en 1924, si no me equivoco. I think this border was defined in 1924, if I'm not wrong. But since then, you had the 48-49 war in Israel, where, in fact, Israel defined didn't define its border. Israel is the only country in the world who has no border, officially. Has never defined its border. There is a ceasefire line, the ceasefire line of 1949, which more or less is the same as the 1924 border with Lebanon. But it's not exactly the same, by the way. So again, here you see you have two borders. And the border defined by Israel, as I said, it's a ceasefire line, not a border. Then when the Israelis came into Lebanon in 1982, they occupied the territory, and as they withdrew, they kept a certain amount of territories within Lebanon, and the fact that they kept those territories. Y el hecho de que mantuvieran esos territorios es la razón detrás del surgimiento de Hezbollah. Hezbollah es un movimiento de resistencia, y esa resistencia tiene como objetivo recuperar los territorios que Israel conservó después de retirarse de la invasión de 1982. Luego, por supuesto, hubo invasiones posteriores, y siempre Israel se quedó con pequeñas partes adicionales de territorio. En cualquier caso, el propósito de Hezbollah es liberar esos territorios. Y ahora Israel está intentando mover esas fronteras más al norte, hasta el río Litani. Aún no han llegado, quiero decir, han llegado al lado oriental del río Litani, pero no a la parte oriental y central de ese río. The eastern and central part of this river, and they have established a so-called y han establecido una llamada línea amarilla, que es una especie de tierra de nadie, podríamos decir, o una zona de amortiguamiento si se prefiere, en la que han destruido por completo todos los pueblos que había allí. Pero en realidad la gente lo llama la doctrina de Rafah, porque eso es exactamente lo que hicieron en Rafah, en Gaza. Eso significa convertir todos los pueblos existentes en escombros, básicamente.
Llegaron con excavadoras y arrasaron todo, con la idea de que la gente no pudiera volver. Eso demuestra, en mi opinión, y por cierto, es una alegoría del propósito del Estado de Israel. Ellos nunca construyen cosas, destruyen, arrasan. Cuando llega el israelí, volvemos al desierto. When the Israeli comes, we are back to desert. They destroy everything. They destroy the religion. Lo destruyen todo, destruyen la religión. Y además tenemos esas imágenes, que por cierto no se han mostrado en los medios occidentales, donde se ve a esos soldados israelíes decapitando a María, la madre de Jesús, y también destruyendo estatuas de Jesucristo en la cruz. En mi opinión, eso demuestra claramente lo que representa Israel. Lo destruye todo. Es una alegoría. Creo que no se puede expresar mejor. Son el mejor ejemplo de lo que son capaces de hacer. Lo destruyen todo. Y ahora esa línea amarilla se extiende, no sé exactamente cuánto, quizá entre 10 y 20 kilómetros según la zona, dentro del territorio libanés. Depending on the place to Lebanese territory. The problem we have in Lebanon is that the Lebanese El problema que tenemos en Líbano es que el ejército libanés, y también porque el gobierno libanés es profundamente corrupto, nunca ha sido capaz de formar un ejército con la voluntad de oponerse a la ocupación israelí. Por eso Hezbollah sigue existiendo. Hezbollah, de nuevo, es un partido particular, pero la parte militar de Hezbollah, al-Muqawama, que básicamente significa la resistencia, es el nombre del ala militar de Hezbollah. La resistencia está ahí por la presencia israelí. Pero en teoría, la idea era que una vez que los israelíes abandonaran el territorio libanés, esas milicias se disolvieran y se integraran en una fuerza armada nacional. Esa era la idea. Y esa sigue siendo la idea. Además, Hezbollah también es firmante del acuerdo de Taif, que establece eso. Así que no hay duda de que Hezbollah está comprometido con la defensa del sur del Líbano. Y el resto del país, en realidad, nunca ha hecho nada para resistir de forma efectiva contra Israel, precisamente por esa corrupción que es endémica en el gobierno y en las instituciones del Líbano. Así que ahí estamos. Y al final, el problema es que la comunidad internacional, y ese es el aspecto perverso de designar a Hezbollah como organización terrorista, porque si uno dice Hezbollah, en realidad Hezbollah es una organización que siempre ha defendido el sur del Líbano frente a la ocupación. No es una organización que haya llevado a cabo actividades terroristas en otros lugares, ni que haya intentado impulsar una revolución internacional o una revolución islámica en todo el mundo, o algo por el estilo. Pero la propaganda occidental, al presentar a Hezbollah como una organización terrorista, ha hecho que ahora parezca justificado destruir a Hezbollah y, por tanto, que Israel esté en el Líbano. Verás, en realidad Hezbollah es solo un pretexto para Israel. Y si lo recuerdas, quiero decir, hemos visto y seguimos viendo, por cierto, en el sur del Líbano, como en 2006 el Líbano, o más concretamente el sur del país, Hezbollah, construyó una gran red de aliados, búnkeres y pasadizos subterráneos, todo eso para defender el territorio. Algo muy parecido, probablemente menos complejo, pero muy similar a lo que hicimos en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando nos organizamos para la defensa en los Alpes. Excavamos en los Alpes para crear fortificaciones, posiciones de ametralladoras, posiciones de artillería, todo protegido bajo la roca. Y eso es exactamente lo que ha hecho Hezbollah. Cuando uno se atrinchera en su propio territorio, eso significa que no tiene intención de atacar a otros. Si lo que quieres es atacar, no cavas en tu territorio. Compras tanques, compras aviones para avanzar hacia el territorio del otro. Así que todo lo que vemos sobre Hezbollah demuestra que es una organización defensiva. Es una organización de resistencia. Pero como se la considera terrorista, entonces hay gente que aprueba el ataque de Israel porque al fin y al cabo están luchando contra el terrorismo. Y cuando se lucha contra el terrorismo, parece que todo está permitido. La tortura, las masacres de civiles y así sucesivamente. Por eso hay países, como Estados Unidos,
el Reino Unido y sobre todo Francia, que califican a ciertas personas de terroristas para tener las manos libres y hacer lo que quieran. Porque según el derecho internacional, digamos que se permite no respetar el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra, si se prefiere, cuando se trata de terrorismo. Y eso es exactamente lo que está pasando en Líbano. Y es precisamente por eso que tenemos esas escenas tan alarmantes que vemos allí, donde cada día se masacra a civiles, con bombardeos, con todo tipo de ataques, incluso con francotiradores. Está ocurriendo exactamente lo mismo que hemos visto en Gaza, donde niños son asesinados por francotiradores israelíes. Y mencioné el caso de esas iglesias, creo que eran iglesias cristianas, que fueron destruidas por Israel. Todo ese patrimonio cristiano está siendo destruido. Ya lo han hecho antes en los altos del Golán y en otros lugares. Recordemos que esa zona es el lugar más antiguo del cristianismo. Es allí donde el cristianismo tiene sus raíces, donde básicamente nació. Sí, absolutamente. Y por eso allí están las comunidades cristianas más antiguas. En cambio, en Occidente, ser cristiano ya no significa nada. Quiero decir, Occidente ha abandonado la religión y todo eso. Para nosotros no tiene ningún valor. Destruir esas comunidades lo hemos aceptado en Siria. Lo hemos aceptado en Siria. Occidente ha aceptado la destrucción de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Y eso además fue financiado por Estados Unidos, financiado por Francia. Ya sabes, esto es así. Y seguimos haciendo lo mismo. Pero, una vez más, tanto en Estados Unidos como en Francia, tenemos gobiernos bajo influencia. Y si no me crees, entra en la página web del Departamento de Estado, donde Marco Rubio dice que atacaron a Irán a petición de Israel. A petición de Israel. Nada más. Así que tenemos gobiernos bajo influencia. Y eso está muy claro. En Francia pasa exactamente lo mismo, por cierto. Somos los mayores patrocinadores de la destrucción del cristianismo. Lindsey Graham y todos esos tipos han apoyado la destrucción del cristianismo en Oriente Medio. Había todas esas comunidades en Siria, en Irak, los siriacos, no sé cómo se dice en inglés, pero en francés es Syriac. ¿Perdón? ¿Sirios? No son sirios, son siríacos, etzentat que vive en Siria. Pero también había siríacos en Irak. Son muy parecidos a los asirios, lo que además nos recuerda el nombre del imperio asirio de hace miles de años. Pero todavía hay comunidades asirias, muy pequeñas hoy en día, en Siria y en Irak, que forman parte de esas comunidades cristianas originales. Y son comunidades realmente fascinantes, por cierto, porque son las que más han tomado tanto del cristianismo como del islam, ya que están acostumbradas a vivir entre esas dos culturas. Pero esta es una comunidad cristiana auténtica. Hablan arameo, no hablan árabe, por cierto. Hablan arameo, que era la lengua de Cristo. Jesucristo hablaba arameo. Él no hablaba hebreo, hablaba arameo. Y ahora somos nosotros quienes destruimos esa cultura y dejamos que Israel lo haga por nosotros. Es una situación trágica, pero así están las cosas en Líbano. Los israelíes, en su furia expansiva, atacan Líbano. Pero de nuevo, no es la primera vez. Lo han hecho muchas veces en los últimos 50 años. Y lo harán también con otros. Quiero decir, Jordania, en algún momento, sin duda será atacada también. Ha habido algunos ataques contra Jordania, por cierto, por parte de los israelíes, pero a una escala muy pequeña, no con la misma dimensión ni el mismo alcance de lo que hemos visto en Líbano. Pero ya lo veremos. Carmen, antes de terminar, creo que el tema más importante ahora mismo con la guerra, si la guerra continúa, si Estados Unidos decide iniciar una nueva ofensiva contra Irán, es la situación en la que se encuentran los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Yo diría que los verdaderos perdedores son esos países del Golfo Pérsico, los del CCG, porque una escalada así devastaría todo en sus territorios.
la desalinización, la producción de petróleo, todo. Se habla de que Arabia Saudí podría enviar su petróleo y su energía a través de ese oleoducto este-oeste. Pero eso es vulnerable, y lo sabemos. Irán ha demostrado, hasta ahora, cómo puede atacar ese oleoducto y cómo eso puede influir en la economía global. Y no se trata solo de su supervivencia. Sabes, la conexión a Internet pasa por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Irán está ahí, y básicamente la vida de esos países depende de Irán, si se dan cuenta de ello. Porque la escalada, no digo que Irán controle sus vidas, lo que digo es que una escalada pondría mucha presión, o incluso podría devastar por completo la sociedad en esos países. Y cuando observas el comportamiento de esos gobiernos, ¿en qué están pensando? No parece que comprendan ni un poco la realidad de lo que está ocurriendo en esa región. Bueno, no diría que no lo entienden. Lo entienden, sí. El problema es que hay mucha presión por parte de Estados Unidos. Son monarquías que en realidad son artificiales. Todos esos países son bastante nuevos, por cierto. No existían hace 60 años. Muchos de ellos fueron simples creaciones artificiales y entienden que la presencia estadounidense no era una garantía de seguridad, sino que hoy en día es básicamente un problema en términos de seguridad. Por eso hay mucha reflexión sobre este tema. El problema es que no tienen otra opción, porque Estados Unidos necesita las bases militares y otros recursos que tienen en su territorio. Y por tanto, se las ingenian para sobornar o, no sé, digamos, convencer a esos países de aceptar esa presencia estadounidense. Pero en realidad es un regalo envenenado. Y ellos lo saben. Saben que si la situación se agrava, serán los primeros. Y siguen siendo todavía hoy las primeras víctimas de eso, porque no pueden exportar su producto. Eso significa que más o menos han tenido que parar las refinerías y algunas actividades porque no puedes almacenar tu producto una y otra vez. Así que en consecuencia, tienes que detener tu actividad, y detener tu actividad significa que no obtienes ningún beneficio. No te pagan, no pueden exportar y tampoco pueden comprar porque dependen completamente del suministro externo para casi todo. Son extremadamente dependientes. Y por último, pero no menos importante, también dependen del agua, como decías. Arabia Saudí y la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo dependen de las plantas de desalinización para algo así como el 90 o 92% de su suministro de agua. Es decir, que si esas instalaciones fueran destruidas, esa gente tendría que marcharse porque no podrían reemplazar el agua en cuestión de días. Así que están bajo una presión enorme. Y el problema aquí es que, en realidad, Estados Unidos está utilizando a esos países de forma muy efectiva. En otras circunstancias, podrías decir que los está usando como escudos humanos, porque es exactamente eso, ¿sabes? Y los iraníes han hecho todo lo posible, sobre todo a principios de marzo, cuando respondieron al ataque estadounidense e israelí, destruyendo elementos clave de esas bases militares. Los iraníes dejaron muy claro que no tenían nada en contra de los países en sí, sino contra las instalaciones militares. Recordaron a esos países que aún así, aunque Irán no tenga nada contra ellos directamente, según el derecho internacional, forman parte de los agresores. Así que está absolutamente claro que esos países son agresores, porque aceptaron que los estadounidenses usaran su territorio para atacar a otro país de manera injustificada y sin provocación. Esa es la situación. Pero creo que quizá sea demasiado pronto para verlo con claridad, porque evidentemente los estadounidenses están ejerciendo mucha presión. Probablemente haya debates dentro de esos países sobre este tema. Por cierto, tengo la sensación de que cuando se escuchan los comentarios que vienen de esos países, la retórica contra Irán no es tan dura como cabría esperar.
Entienden que están atrapados en un fuego cruzado entre Irán y Estados Unidos. Y comprenden perfectamente que la parte culpable en todo esto es Estados Unidos. Lo tienen muy claro. Al mismo tiempo, están siendo bombardeados por Irán. Así que, obviamente, es lógico esperar algunos comentarios negativos. Eso tiene sentido. Pero creo que esos comentarios negativos y esa sensación de estar siendo atacados por Irán no se están traduciendo directamente en una postura política agresiva por parte de esos países. Y creo que eso es muy importante. Y de nuevo, ahora mismo estamos en medio del conflicto. La situación es tal que los estadounidenses tienen y siguen teniendo esas bases militares. Por tanto, van a usar esos recursos todo lo que puedan y mientras les sigan siendo útiles. Y eso coloca a los países del Consejo de Cooperación del Golfo en una situación muy particular. Pero cuando todo se aclare, cuando hay un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, cuando la situación se estabilice y el polvo se asiente, podríamos ver cambios importantes, creo yo. Y los estadounidenses tendrán que hacer muchos esfuerzos para recuperar la credibilidad ante esos países. De nuevo, no tengo una bola de cristal, no puedo ver el futuro. Pero mi impresión es que esta situación ha dañado, y de forma muy seria, la credibilidad de Estados Unidos en la región. Y probablemente también en otras partes del mundo, por cierto. Porque ahora tenemos, bueno, ya lo mencioné, hablamos de ello creo que hace un par de semanas. Lo mismo está pasando en Taiwán. Mucha gente está reflexionando sobre la situación, y los únicos que no piensan en esto son los europeos. Me refiero, por ejemplo, a Finlandia y todo eso. Ellos deberían haberse planteado el problema de tener a Estados Unidos implicado en su país o sobre su territorio. Pero los europeos, como ya dijimos antes, han perdido su capacidad de pensar estratégicamente. Piensan de forma táctica, emocional. Y de nuevo, este enfoque más intuitivo está jugando en contra de los europeos en este momento. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando del Consejo de Cooperación del Golfo. Aún así, creo que podríamos ver algunos cambios. Veo que hay un jeque en los Emiratos Árabes Unidos que ahora quiere salir del país y dividirlo. Si eso llegará a pasar o no, no lo sé. Pero demuestra que esto podría llevar a esos países a replantearse su relación con Occidente en general, y especialmente con Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones militares. Probablemente, quiero decir, de nuevo, son países que entienden que por ahora dependen de la tecnología occidental, pero mañana podrían preferir depender de la tecnología china, no lo olvidemos. Por el momento siguen con Occidente. No tienen nada en contra, pero ven que Occidente no cumple sus promesas, y que cuando tienes países occidentales en tu territorio, en realidad lo único que haces es atraer la guerra. Lo que atraes, sobre todo, es desorden y caos. Así que, ¿cuál es el sentido de eso? Muchas gracias, coronel, por acompañarnos hoy. Ah, es un placer. Muchas gracias por you. Gracias.